Buenos días, amados hermanos. Nuevamente junto a ustedes con mi hermana Débora, aquí en la Radio Benecer de las Suelas Piedra, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, amados hermanos. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios hará, amados hermanos, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todos los días está trabajando, amados hermanos, para nuestro beneficio, ¿verdad? Él sigue trabajando, Él sigue exhortándonos, Él sigue dándonos esa paz, esa felicidad que el mundo no puede recibir. Pero mientras Él nos da esa paz, ¿verdad? Él nos está dando el cambio, ¿verdad? En nuestras vidas, está trabajando con nuestras vidas, está cambiando nuestras vidas. Y como dice la palabra de mi paciencia. Y la verdad que es cierto, hermano, qué paciencia que tiene Dios con nosotros, ¿verdad? Qué paciencia ha tenido Dios conmigo, ¿verdad? Para uno poder estar sirviendo a Dios y todavía lo que nos falta, porque Dios sigue apretando sus manos, sigue trabajando con la vasija, amados hermanos, y qué lindo es cuando nosotros podemos entender que nuestro Señor es nuestro alfarero, ¿verdad? Pero el Señor, como siempre les digo, el Señor da dones, ¿verdad? Reparte dones, talentos, ministerios. Y hay un don, hermanos, que no es muy bueno visto por los hermanos, ¿verdad? Que es el don de exhortación. Pero qué lindo es cuando entendemos, ¿verdad? Que Dios está tratando con nosotros, que está trabajando con cada uno de nosotros. Y al que le toca el don de exhortación, exhorta. Lo que es difícil, ¿verdad? Que alguien venga y te exhorte conforme a la palabra de Dios. Pero Dios tiene esos dones, ¿verdad? Y nosotros tenemos que respetar a cada hermano los dones que tiene, los talentos que tiene y aún los ministerios. Porque todos los ministerios no son iguales, todos los talentos no son iguales y todos los dones no son iguales. Pero todos nosotros formamos juntos el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Y el don de restauración, ¿verdad? Es un don que es complicado, porque hay que tocar temas que son difíciles, temas que muchas veces te hacen temblar en el banco de la iglesia, ¿verdad? Porque estás mal en esos puntos, y bueno, el Señor trae, ¿verdad? Esa reflexión a través de los hermanos que tienen el don de exhortación, el don de restauración, y cada don es para edificación de la iglesia. Claro, hay muchos que no les gusta, ¿verdad? Pero están contristando al Espíritu Santo de Dios, porque son dones que Dios le da a cada hermano, a cada hermana, y uno lo tiene que desarrollar conforme a lo que el Espíritu Santo habla en nuestras bocas, en nuestro corazón, conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces, muchas veces como que nos encontramos cosquillosos de la palabra de exhortación, pero Dios está en este momento exhortando a la iglesia, hermano, exhortando a la iglesia, ¿sí? Advirtiendo lo que se viene y cómo debemos de prepararnos, porque Dios en este momento está trabajando con la iglesia, ¿verdad? Con la iglesia, para que la iglesia se prepare. Decía el hermano Carlos Harrigan, ¿sí? Que iba a tomar en el aeropuerto, iba a tomar el avión, y cuando se sienta en la ventana del avión, entra en un éxtasis, dice él, amados hermanos, donde Dios le mostró, ¿sí?, el juicio que se viene a través de inundaciones, Y dice que le mostró espantoso, hermano, y cómo la iglesia se debe de preparar, ¿verdad? Tal vez nosotros estamos en Uruguay y no nos toque, pero en el mundo entero, amados hermanos, muchas partes del mundo va a entrar en ese juicio de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos viendo terremotos, estamos viendo huracanes como en estos días, pero también estamos viendo el agua. Y Dios le mostraba al hermano Harrigan, ¿verdad? Que entré como en un éxtasis. Dice, mirando las nubes, mirando por la ventana, entré en un éxtasis y Dios me mostró las severas inundaciones que van a venir sobre el mundo. Sabemos que el mundo fue anegado en agua en el tiempo de Noé y que ahora no va a ser más anegado en agua.
pero dice el hermano que vio una cantidad de muertos a través del agua. Entonces la iglesia debe estar anunciando, la iglesia debe estar, ¿verdad?, explicando las señales que Dios está mandando, lo que Dios está hablando, para que su pueblo se prepare y para que nosotros le hablemos a todas las personas, ¿sí?, crean o no crean. Nosotros tenemos que ser una voz de alerta para cada persona, amados hermanos. Pero tenemos que vivir una vida recta, tenemos que vivir una vida santa, tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios para que nosotros podamos ser usados por Dios. Dios no puede usar a cualquiera, amados hermanos, porque su Dios es un Dios que muchas veces se levanta en ira. Dios es amor, pero Dios se levanta en ira. Y una de las cosas fundamentales que le pasaba al pueblo de Israel, amados hermanos, es que lo hacían airar a Dios por el pecado, porque bajaban a Egipto, porque iban a Babilonia y traían las cosas y las ponían en el templo, ¿verdad? Entonces, a Dios no le agrada eso, y nosotros tenemos que hablar la verdad de Cristo, como venimos hablando todos los días, amados hermanos, y tenemos que anunciarle a los hermanos que tienen que separarse, ¿verdad?, y santificar su templo, que es lo que Dios está pidiendo y está tratando como alfarero, ¿verdad?, con nuestras vidas, amados hermanos. Quiero leer allí en Segunda de Reyes, amados hermanos, Segunda de Reyes 18:18, reinado de Ezequías. Y cuando hoy yo leí en la madrugada, que también lo di en Arregla tu vida con Dios, di el mismo pasaje, hermanos queridos, que fue lo que Dios puso en mi corazón. Este joven, 25 años, reinó 29 años, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Ni antes ni después hubo un rey como Ezequías. Hermano, qué maravilloso. Un joven, 25 años. No le importó el mundo, no le importó cómo gobernaron los otros reyes, no le importó, hermano, nada. Lo que tenía era celo de Dios, celo por la obra de Dios. Y eso es lo que tiene que entrar en nuestro corazón, hermano. El celo por la obra de Dios, el celo por la doctrina de Dios. Y este joven tenía 25 años, no estamos hablando de una persona de 60 como yo, 67, que voy a cumplir. No, estamos hablando de un joven celoso por la obra de Dios, hermano. Y miren lo que dice. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abib, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y yo hoy paraba en esto, ¿no? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y hermano, si nosotros nos ponemos a pensar y nos escudriñamos nosotros mismos y no nos mentimos nosotros mismos, ¿hemos hecho lo recto ante los ojos de Jehová? ¿Estamos seguros de que hemos hecho lo recto delante de Dios? La Biblia dice que Dios se guardó 7.000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal. Y la Biblia dice, muchos serán los elegidos y pocos los escogidos. ¿Cuáles van a ser los pocos escogidos? Los rectos delante de los ojos de Jehová. Nosotros debemos entender, por más allá que seamos pastores, por más que seamos hermanos, bueno, que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Que los ojos de Jehová están mirándonos día y noche. Que los ojos de Jehová están sobre nuestras vidas. Y Él, hermano, sabe si estás haciendo lo recto o no estás haciendo lo recto. Si estás dentro del centro de su voluntad o estás en la voluntad permisiva.
Si querés salir de la voluntad permisiva y pasar para la verdadera voluntad de Dios, o querés mantenerte en la voluntad permisiva, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando leemos tenemos que escudriñarnos y mirarnos nosotros mismos, ¿sí? Porque Dios nos habla a cada uno de nosotros, no solamente yo le estoy hablando a ustedes, ya hoy Dios me habló sobre este pasaje, ¿verdad? Y tenemos que tener temor, porque los ojos de Dios son como llama de fuego, recorren toda la tierra. Y no solamente eso, que Dios habita a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, realmente estamos haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová. Qué tremendo, hermano. Y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora miren esto. David su padre caminó rectamente, pero David su padre no sacó abominaciones de adentro del pueblo de Dios. Y este hijo, ¿verdad? Este rey Ezequías, con 25 años, yo imagino que se pondría a ver los demás reinados y con el celo que tenía hacia Dios y hacia la obra, no podía entender, ¿sí?, lo que dice, hermanos, aquí en el versículo 18:4 de Segunda Reyes. Él quitó los lugares altos, no los quitó David, no los quitaron los otros reyes. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Símbolos de acera. Hermano, por eso hay que estudiar la Biblia, por eso tenemos que saber lo que son los símbolos de acera, en qué se constituían, hermano, ¿sí? Y sabemos que una parte de esos símbolos de acera eran los árboles, ¿verdad? Pero él quebró y sacó todo, e hizo pedazos a la serpiente de bronce. Miren, hizo pedazo a la serpiente de bronce que Dios la mandó a hacer con Moisés. Pero era tanto los celos por la obra y por lo que amaba a Dios y honraba la palabra, que destruyó lo que Dios mandó hacer. Y ahora vamos a ver por qué, hermano. Dice, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Ponían los hijos de Israel, hermanos, en la víbora y no ponían los ojos en su Dios. Le prendían incienso a la víbora, esa de bronce, y no honraban a Dios. No honraban al que mandó hacer esa víbora de bronce. Y los celos de Ezequías fue tan grande, hermano, que hizo pedazos, ¿verdad?, esa víbora. Otro dice, no, la mandó a hacer Dios. Es problema de Dios con la gente. Pero sin embargo, Ezequías hizo lo recto delante de los ojos de Dios y mandó romper, o la rompió él mismo, ¿verdad? Y era algo que Dios había mandado, pero en este momento lo estaban tomando, amados hermanos, como que fuera un Dios. Le prendían incienso, le hablarían a la víbora, amados hermanos, y se iban desviando de la palabra de Dios, se iban desviando de los ojos de Dios, se iban deslizando con sus pies del camino, amados hermanos, hasta que Dios levanta a este joven. No levantó un anciano, no, levantó un joven con celos de la obra de Dios, celos de la palabra de Dios. Y en mi corazón y en el deseo que tengo en mi corazón es que Dios levante jóvenes con ese celo como tenía Ezequías, ese celo por la obra, de sacar todo aquello que a Dios no le agrada, amados hermanos, de las casas de oraciones, de sus vidas, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros vivimos por tradiciones de este mundo y tenemos símbolos de acera? Llegado un tiempo
del año en nuestros hogares? ¿Cuánto ponemos símbolos de acera? Y decimos que estamos bien con Dios. Y decimos que estamos rectamente delante de los ojos de Dios. Sin embargo, amados hermanos, David, que era un siervo de Dios y el corazón agradable a Dios, no había sacado todos los símbolos de acera, ni tampoco había sacado, ¿sí?, a ese símbolo que Dios mandó hacer, a esa víbora, ¿verdad?, de bronce. Hermano, que Dios tenga misericordia a nosotros, que Dios nos haga ver para caminar rectamente. ¿Te crees, hermano y hermana, que cuando venga el Señor, Él te puede decir, pasa por aquí, mi buena sierva, pasa por aquí, mi buen siervo? Cuando nosotros no hemos sacado los símbolos de acera, cuando nosotros todavía seguimos con esas tradiciones, amados hermanos, que Dios nos ayude a tener un corazón, ¿verdad?, agradable a Dios, y que todo lo que hagamos y enseñemos, lo vivamos, amados hermanos, y que Dios nos vea correctamente. Lo que prediquemos tenemos que vivirlo. Lo que hablamos lo tenemos que vivir. No es solamente cuando tú vas a la iglesia, ¿sí?, que ahí eres un santito y saliste para la puerta de la calle. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Sigue siendo igual? Y después decimos que somos rectos delante de los ojos de Dios. Por eso, Dios hoy, como me habló a mí, te está hablando a ti, ¿sí?, de que nosotros tenemos que ser rectos ante sus ojos para podernos ir en el recto. O, si llega nuestra muerte, irnos con Él. Porque no solamente es el recto, la muerte puede llegar hoy para mí, ¿verdad? Y he caminado rectamente yo delante de los ojos de Dios. Entonces tenemos que entender todas esas cosas, hermano. Todo lo que es abominación a Dios no puede estar en nuestro corazón y en nuestros hogares. Tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, amados hermanos. Pero Satanás te juega con los sentimientos, juega con tus sentimientos, y esos sentimientos te hacen errar y no ser perfectos en el camino de Dios. Por eso todo lo que hagas, consulta a Dios. Consulta, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Esto no es tuyo? ¿Qué hago con esto, Señor? Porque muchos lo hacen. Bueno, Señor, yo quiero saber la verdad. Y el Señor, como te ama, te va a dar la revelación si estás haciendo las cosas bien o mal. Hermano, nosotros cuando aplicamos algo en nuestra vida con la sierva, y es lo que enseñamos, nosotros primero oramos, ayunamos y consultamos a Dios. Y que Dios nos muestre si eso está bien o eso está mal. No por lo que digan los hombres, sino por lo que te diga Dios. Y Dios te va a hablar, ¿por qué? Por dentro de la palabra. Ahora, cuando nosotros no consultamos a Dios, ¿verdad?, Dios te deja, porque estás, amados hermanos, en esa voluntad permisiva. Dios te deja. Pero llegado el momento, te quedas con la voluntad permisiva y se van los que hacen la perfecta voluntad de Dios. Por eso tú tienes que aprender a consultar con Dios. A consultar con Dios. Lo más mínimo, hermano. Lo más mínimo. Lo más mínimo. No te olvides que tú eres templo de Dios. Y que Dios te compró alma, cuerpo y espíritu. Y ahí en Tesalonicenses 5:23 dice, santificado alma, cuerpo y espíritu. Pero los religiosos dicen, Dios mira solamente el corazón. Los religiosos dicen eso. Pero los que seguimos al Señor, ¿sí?, sabemos que Dios mira tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Por eso dice allí Pablo, santificado alma, cuerpo y espíritu. Amados hermanos, ser santo porque yo soy santo. Tenemos que discernir, amados hermanos,
entre lo santo y lo profano, entre lo que le gusta a Dios y no le gusta a Dios. Y nosotros podemos decir, yo soy recto ante los ojos de Dios. ¿Realmente somos rectos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Por eso tenemos que preguntarnos cada día, Señor, ¿esto que estoy haciendo a ti te agrada? ¿Esto que traigo a mi casa a ti te agrada? ¿Realmente tú me respaldas con esto en mi casa? Quiero que me hables, quiero que me enseñes, hermano. Un día, amados hermanos, un día, yo tenía que tomar una determinación porque el pastor que yo tenía me dijo, Julio, esto es así, así, así en la doctrina. No lo voy a nombrar, no lo voy a decir cuál era la doctrina, qué era lo que él me quería decir. Sé que se venía un bautismo en agua. Y él me decía, yo no te los bautizo, sino están así, así, así y así. Sí, pastor, le decía yo. Iba la sierva y decía, no quiero perder un hermano de la iglesia. ¿Qué hago? Y la sierva dice, vamos a meter un ayuno de oración, vamos a consultar con Dios. Y se acercaba el día del bautismo, era un domingo, amados hermanos. Y nosotros veníamos ayunando y orando específicamente por esa pregunta. Y cuando vengo en el ónibus el sábado, y tenía que dar la última charla de bautismo, el Señor me habla. Tremendo. Por amor a mí, no se lo ponen. Pero por amor al dinero, sí se lo ponen. Amados hermanos, empecé a llorar contra la ventana. Y digo, Señor, ¿qué me quieres decir? Y ahí el Señor me explicó lo que quería decir. Por eso, hermanos, cuando hablamos que hay que consultar, nosotros hemos consultado. Y nos queda una cantidad de cosas más para consultar. ¿Comprenden lo que quiero decir? Un día en la iglesia nos regalan una cantidad de corbatas. Una cantidad, y yo repartí entre todos los hermanos. Y un hermano se vino malísimo por lo que decía la corbata. Y en el sello de la corbata decía la escopeta de Satanás. Y cuando yo reviso todas las corbatas, la mayoría todos tenían el mismo logo, la escopeta de Satanás. ¡Ay, qué dolor! Yo no había visto la etiqueta. Y me acuerdo que estaba el 2020, que hacías llamada y te decían. Y llamé al 2020 y pedí, quiero saber el origen de la corbata. Y me dice, miren, no tenemos el origen de la corbata, pero déjeme el número de teléfono y nosotros lo llamamos. Y pasaron como 10, 12 días y me llaman. Me dice, pudimos averiguar el origen de la corbata. Y digo, bueno, cuénteme por qué el origen de la corbata. Y la corbata fue creada en Croacia para los soldados de la guerra. Para los soldados de la guerra. Luego que termina la guerra, me explicaba él, y me daba la fecha, me daba todo, Francia, ¿verdad?, con su cultura, con su manera de vestirse, vio que la corbata era buena para que el hombre la llevara puesta, amados hermanos, y eso le daba una elegancia al hombre, amados hermanos. Entonces le pude decir a mis hermanos, mira, el origen de la corbata es así, 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 no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Que usemos corbata o no usemos corbata no tiene nada de malo. Lo que pasa es que el que hizo la corbata puso ese logo en la corbata.
Bueno, las trajeron, las prendimos fuego, toda la cantidad de corbatas que nos regalaron, y nos sacamos las corbatas de arriba. Pero uno tiene que ir al origen de las cosas, y orando y clamando para que Dios te traiga la revelación, amados hermanos. Cuando nosotros empezamos a caminar consultando con Dios, se nos abre los ojos, hermanos, para ver todas aquellas cosas que están escondidas y que a Dios no le agrada. Por eso, hermano, tenemos que saber discernir entre lo santo y lo profano. Tenemos que discernir. Y cuando nosotros no podemos discernir, amados hermanos, tenemos que orar, clamar, amados hermanos. Y hoy que tenemos esta tecnología tan grande, ¿verdad? De YouTube, de todo lo que es Internet, hoy vos vas a buscar, ¿verdad?, el origen de cada cosa, y ahí te vas a dar cuenta lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y lo que no es lo de Dios, yo no me lo puedo poner. O no lo puedo comprar para traerlo para mi casa. Por eso Jesús dijo, al que yo libertare, será verdaderamente libre. Y Dios quiere a sus hijos libres, amados hermanos. Por eso este rey Ezequías, jovencito, tenía un corazón agradable a Dios y sabía, amados hermanos, que tenía que destruir todos aquellos altares, todos aquellos lugares altos, ¿verdad? Y hoy esos altares son nuestro corazón, amados hermanos. El mundo espiritual hoy son nuestro corazón. Y también aquellas otras cosas que vienen por fuera de nuestro corazón. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después, miren esto, ni después, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Estaba David, hermano. Pero mire lo que dice el Espíritu Santo acá. ¿Sí? Ni después, ni antes. ¿Quién estuvo antes? David. De él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Se rebeló contra el rey de Asiria, y tampoco le sirvió. Vamos a ir a un corte con mi hermana, y enseguida volvemos con el mismo tema.